Buenas, hoy les doy la bienvenida a esta charla. Mi nombre es Freddy Antonio González Mercedes y vengo a explicarles sobre una técnica electroanalítica de gran importancia, dígase en la investigación y en las industrias. La técnica se llama voltamperometría y el día de hoy es mi deber hacerles una breve introducción sobre dicha técnica. Bien, entonces empezaré diciendo qué son las técnicas o métodos electroanalíticos. Son una clase de técnicas en química analítica que estudian un analito mediante la medida del potencial eléctrico y o corriente eléctrica en una celda electroquímica que contiene el analito. Estos métodos se pueden dividir en varias categorías, dependiendo de qué aspectos de la célula son controlados y cuáles se miden. Esas categorías o esas dos categorías grandes son los métodos en la interfase y los métodos en el seno de la distribución. A su vez, los métodos en la interfase se dividen en métodos estáticos y métodos dinámicos. Los métodos estáticos significa que la corriente en estos, el movimiento de corriente es igual a cero. Por eso que son estáticos. Los estáticos a su vez se dividen en potenciometría y valoración potenciométricas. Los métodos dinámicos a su vez se dividen en la parte que se controla. Por ejemplo, si yo controlo el potencial, tengo la columpimetría, la voltamperometría, las valoraciones amperométricas y la electrogravimetría. Y si controlo la intensidad de la corriente, tengo las valoraciones columpimétricas y la electrogravimetría. Bien, ahora el otro gran grupo en que se clasifica es en el seno de la distribución. Aquí encontramos la conductimetría y la evaluación conductimétricas. La voltamperometría es una técnica electroanalítica que determina la información de una especie química o analito a partir de la corriente eléctrica generada por la variación de potencial aplicado. Es decir, el potencial aplicado y el tiempo son variables independientes que nosotros manipularemos, mientras que la variable que nos responderá el equipo será la corriente, que será la variable dependiente. La especie química que se usa acá debe ser electroactiva. Esto significa que debe ganar o perder electrones. Ahora bien, la gráfica de la corriente en función del potencial aplicado se denomina voltamperograma, que es un equivalente electroquímico de la espectroscopía y proporciona información cuantitativa y cualitativa sobre las especies que intervienen en el proceso redox. La instrumentación de la voltamperometría varía de acuerdo al analito, solvente, tipo de electrodo y aplicación, pero la mayoría de ellos se basa en un sistema conformado por 3 electrodos, uno de trabajo, uno auxiliar y una referencia. Además, debe haber un amperímetro y un voltímetro. El principal electrodo de referencia utilizado es el electrodo de calo-melano. Este, en conjunto con el electrodo de trabajo, permite establecer una diferencia potencial, ya que el potencial del electrodo de referencia permanece constante durante las mediciones. Por otro lado, el electrodo auxiliar se encarga de controlar la carga que pasa por el electrodo de trabajo, para así mantenerlo dentro de los valores de potencial aceptables. La variable independiente, o sea, la diferencia potencial aplicado, es aquel obtenido por la sumatoria de los potenciales de los electrodos de trabajo y de referencia.
Cuando un analito se oxida en el electrodo de trabajo, se produce una corriente de electrones que atraviesa el circuito eléctrico externo hasta el electrodo auxiliar, donde tiene lugar una reducción del disolvente o de otros componentes de la matriz de la disolución. La reducción de un analito en el electrodo de trabajo requiere una fuente de electrones capaz de generar una corriente que fluya desde el electrodo auxiliar hasta el cátodo. En este caso, las reacciones redox producen una corriente entre los electrodos de trabajo y el auxiliar que se denomina corriente farádica. Esta, a su vez, se clasifica en corriente catódica, que es producida por la reducción del analito y por conveniencia le ponemos signo positivo, y la corriente anódica, que se produce por la reacción de oxidación y por conveniencia le consideramos negativa. La voltamperometría se desarrolló gracias a la invención de la técnica de polografía por el Premio Nobel de Química de 1922, Jaroslav Hejlovský. En ella, el electrodo de la gota de mercurio se renueva y se polariza constantemente. Las eficiencias analíticas de este método en aquel entonces fueron solventadas con el uso y diseño de otros microelectrodos. Estos variaban enormemente desde carbón, metales nobles, diamante, polímeros, hasta en su diseño, ya sea de discos, cilindros, láminas, y además el modo en cómo interactuaban con la disolución, ya sea que la disolución se moviera o estuviera estacionaria. Todos estos pormenores tienen como finalidad favorecer la polarización del electrodo, lo cual ocasiona un decaimiento de la corriente registrada conocida como corriente límite. Este es proporcional a la concentración del analito y la mitad de la potencia para alcanzar la mitad de dicha corriente, que es característica de la especie. En esta imagen les muestro el aparato de polografía en aquel 1922 y sus partes. Aquí pueden detener el video unos segundos para que lo aprecien. Al principio este método tenía muchas desventajas que limitaban su uso, como por ejemplo que el mercurio se oxida fácilmente. Ahora bien, otra desventaja es que el mercurio es muy tóxico y es incómodo usar, pues se trascaba. Además, la corriente residual limita la sensibilidad de este equipo a un orden de 10 a la menos 5 molar, aunque esto se logró mejorar. Técnicas de voltamperometría. Son varias las técnicas de voltamperometría que se utilizan en el análisis cuantitativo y cualitativo de compuestos eléctricamente activos. Entre estas técnicas tenemos la polografía. Ya hablamos de ella y dijimos que fue la primera técnica que existió, y a partir de esta y sus imitaciones se inventaron las demás técnicas. La voltamperometría hidrodinámica. Aquí la corriente se mide en función del potencial aplicado a un electrodo de trabajo sólido que usualmente está girando. Con esta técnica, los perfiles de potencial utilizados son los mismos que los de polografía, es decir, una representación lineal de la pulsación diferencial. Los voltamperogramas resultantes son idénticos a los de polografía, salvo por la ausencia de oscilaciones de la corriente debidas al crecimiento de las gotas de mercurio, porque no se limitan a esto. Gracias a esto, es útil usar esta técnica para analitos que se reducen o se oxidan a potenciales más electropositivos. Voltamperometría de redisolución. En este modo de voltamperometría, el analito se deposita primero en el electrodo y después se elimina o se redisuelve electroquímicamente mientras se controla la corriente en función del potencial aplicado. Aquí aparecen
tres métodos, aunque en la diapositiva dicen dos. Están el método de resolución anódica, en el cual el microelectrodo se comporta como cátodo durante la deposición y como ánodo durante la redisolución. El método de redisolución catódica, que es al revés, y el método de redisolución absortiva, el cual el depósito se produce sin electrólisis. La última técnica de voltamperometría que se considera aquí es la amperometría, consistente en aplicar un potencial constante en el electrodo de trabajo y medir la corriente en función del tiempo. Como aquí no se toca el potencial, la amperometría no proporciona un voltamperograma. Una de las aplicaciones más importantes es la construcción de sensores químicos. El primero de ellos fue el famoso sensor que fue destinado a la medición de oxígeno disuelto en sangre. Como todos nosotros lo conocemos, el electrodo de Clark. También, más tarde, se creó un electrodo para medir el nivel de glucosa en la sangre, con este mismo fundamento. Aplicaciones cuantitativas. La elección de una técnica voltamperométrica a utilizar depende de la característica de la muestra, tales como la concentración esperada y la localización de la muestra. La amperometría es la más útil para la detección de sistemas de flujo sensores selectivos en análisis rápidos de un solo analito. La polografía de impulso y la de redisolución pueden utilizarse a menudo de forma intercambiable, aunque cada uno tiene sus pros y sus contras. La polografía de impulso es mejor para analizar una amplia variedad de analitos orgánicos e inorgánicos, pues la necesidad de preconcentrar el analito sobre una superficie del electrodo limita las aplicaciones de la voltamperometría de resolución. Ahora bien, la voltamperometría de resolución tiene un límite de detección menor debido a que se preconcentra al inicial, pero esto hace que se vuelva más sensible a los cambios experimentales, lo que deteriora su precisión y su exactitud. Como ya dijimos antes, la voltamperometría se aplica en analitos selectivos. Una de las ventajas de la voltamperometría como método de análisis cuantitativo es su capacidad de analizar dos o más analitos presentes en una sola muestra. Por esta causa, es un método clave para determinar metales pesados en agua o en cualquier otra matriz, pues estas tienen a su vez propiedades electroactivas muy fáciles de manejar. En el área de salud y en la medioambiental se utiliza mucho, no solo por esta aplicación, sino por los sensores amperométricos, los cuales al menos en el área de salud son diversos. Aplicaciones cualitativas. Aquí los métodos voltamperométricos toman otra importancia, pues proporcionan datos de vital importancia para otros métodos electroquímicos, dándonos por ejemplo el número de electrones que se transfieren durante una reacción redox, o bien determinando los constantes de equilibrio para las reacciones químicas acopladas, además de determinar la reversibilidad electroquímica en una reacción. La voltamperometría se usa de forma habitual para analizar muestras con concentraciones de partes por millón y en algunos casos para detectar analitos en niveles de partes por billón o por trillón. Casi todos los analitos se efectúan en celdas electroquímicas convencionales, usando muestras grandes. Sin embargo, existen
microcélulas requiere de muestras de tan solo 50 microlitros. También las hay con un diámetro de 2 de 2 micrómetros y también las hay de 200 micrómetros. Ahora bien, la exactitud de un método voltamperométrico suele estar limitada a la posibilidad de corregir las corrientes residuales, sobre todo las debidas a las cargas. Precisión. La precisión de sus métodos está limitada por la incertidumbre de las medidas de la corriente limitante o máxima. La sensibilidad. La sensibilidad mejora cuando se ajustan las condiciones experimentales. Selectividad de estos métodos. Puede mejorarse la sensibilidad de estos métodos mejorando los parámetros de la disolución, como por ejemplo el pH o incluso la temperatura. Y bueno, hasta aquí mi exposición. Dejo aquí los artículos y páginas de donde saqué toda la información que puse en esta diapositiva o en el informe que le enviaré al correo. Gracias.